Ok, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Bien, ya tenemos sonido y tenemos cámara lista, solo que hay un problema con el PowerPoint. Voy a ver si se puede subir esta tarde porque el día de ayer me dio una serie de errores. Ahora, he de entender que el PowerPoint está demasiado pesado porque tiene grabación. Y además, pues aumenté el número de láminas, ¿verdad? Que lo hacen más pesado también. Pero ustedes ya cuentan con el PowerPoint desde ayer. Yo después de la de grupo 06 lo subo y ustedes ya tienen el PowerPoint sobre Max Weber y Hannah Arendt, que es el que nos corresponde esta tarde. Esta tarde vamos a compartir autores, tenemos todo un menú de autores y vamos a tratar de terminar con la teoría sobre el conflicto. La teoría sobre el conflicto tiene muchísimo que ver con el tema del curso, porque el tema del curso se llama manejo de crisis, transformación y resolución de conflictos. Por tanto, estamos en sintonía y el enfoque es de transformación hacia una cultura de paz. O sea, estamos en la lógica del curso. De la unidad 2 a la unidad 3, vamos a tratar de ver más estrategias, metodología, o sea, toda la metodología correspondiente a la operativización de la solución de conflictos. Hay una cantidad de enfoques, herramientas técnicas para la resolución y la mediación, y esos son los temas a abordar en la segunda y en la tercera unidad. Ya casi estamos entrando con lo que es el laboratorio de la formativa, que sería la segunda actividad. Ustedes creo que me enviaron una carta que yo no la encuentro. He tratado de buscarla, pero no sé qué ha pasado con esa carta. De verdad, ya no aparece en mi correo institucional. Y yo lo que puedo hacer es, si ustedes tienen examen para el día viernes, yo voy a abrir la sala para recepción el día sábado, ¿verdad? A las 4 de la tarde. Hasta el sábado 11, hasta las 4 de la tarde va a estar abierta la sala, porque la guía yo la he puesto el 31, ¿verdad? Y ya para el 11, pues ya son casi 12 días, son más de 2 semanas de anticipación que yo he podido entregar el, el, el procedimiento a seguir para que ustedes desarrollen pues su segunda actividad formativa. Entonces yo me comprometo a que el día sábado 11 hasta las 4 de la tarde se va a permitir que ustedes suban el trabajo, porque ustedes tienen examen el día 10. Algunos tienen examen el día 10, otros pues terminarán antes, ¿verdad? Del día viernes 10, y si tienen, pues tendrán más tiempo, ¿verdad? La lógica es esa. Pero la actividad entonces se va a recibir el día sábado 11 de septiembre. Bueno, yo voy a estar comunicando continuamente que el sábado 11 es la recepción del trabajo. Ya pueden ir trabajando 2 páginas, una página, otras 2 páginas. De hecho, el trabajo es en equipo, ¿verdad? Son algunos estudiantes que se van a quedar a trabajar de manera individual y traten de buscar pues un hecho crítico que no les implique gran esfuerzo. Sea en su colonia, muy cercano a su colonia y que pueda ser viable de poder ser solucionado, o sea, de poner en práctica las técnicas que les vamos a mostrar y que de alguna manera ustedes al final tendrán que manejar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos con la clase entonces. Yo me voy a trasladar entonces al PowerPoint. Ustedes ábranlo porque ya está en su repositorio.
¿verdad? No lo vamos a poder subir porque es un PowerPoint demasiado pesado, porque ya dije, el problema es que tiene casi todas las primeras láminas tienen grabación. O si no las tienen porque he integrado otras láminas, no sé qué ha pasado entonces, ¿verdad? No se puede subir porque me indica que está muy pesado. Bien, para Max Weber, ustedes lo tienen acá, dice Enfoque del capitalismo feliz. Es un autor que trabaja en términos de eficiencia, el manejo del Estado. Esta es una respuesta, podemos llamarla así, aunque él no lo declara, pero sí toma en cuenta el trabajo de Carlos Marx y es una respuesta desde otro enfoque que él está dando a la situación de crisis, a la situación de pobreza, de miseria que se expande por Alemania. Recordemos que Alemania estuvo involucrada en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y eso de alguna manera pues deja a Alemania en proceso de crisis, sobre todo en los albores de la Primera Guerra Mundial. Max Weber llega hasta 1920, algo así, y en ese sentido, pues no vive toda la etapa de reconstrucción nazifascista que se da para aquel entonces. Bien, el enfoque de él es un enfoque más apegado a, eh, a lo que es las formas de relaciones o el conjunto de relaciones sociales de producción capitalista, con las que él, como protección y aseguramiento de la propiedad, él va a estar de acuerdo, ¿verdad? Es un autor que opta precisamente por la defensa del sistema capitalista. Pero el defenderlo no implica que no va a criticar y que no va a criticar los regímenes por los que ha transcurrido Alemania, ¿verdad? Antes de 1920, que es la fecha en que él fallece. Él escribe desde 1889, que se dedica a escribir, 1998, luego 1903, que se le conocen sus obras, La ética protestante y el espíritu capitalista. En el fondo, lo que Max Weber va a exponer en esta tesis que es el protestantismo el que contribuye al desarrollo del capitalismo. Ahora, yo solo tomé la parte de diagnóstico que él hace, ¿verdad? Es un diagnóstico muy bueno y habría que reescribir su obra también en algunos ensayos que se puedan hacer. En esta parte hay datos muy valiosos, aspectos de análisis muy interesantes, porque él como conocedor de la historia y de la realidad de Alemania lo puede hacer, vive en ese periodo, en ese tiempo, es un periodo de crisis de Alemania. La Primera Guerra Mundial, recordemos que es de 1914 a 1918, pero ya para el 18 pues ya se viven momentos de inanición de la población, o sea, de hambruna de la población, y desde 1918, pues dado el carácter o la pronunciación, la profundización de la crisis económica y humanitaria por la que está pasando Alemania, pues a él le llama fuertemente la atención. Y establece de que las crisis, establece que ese tipo de condiciones materiales de vida, como también los problemas de competencia en el mercado, se pueden solucionar de otra manera. Por eso él es parte del propósito de enseñar y escribir sobre
el capitalismo como un generador de placer o el capitalismo como un generador de felicidad. Ese es un enfoque particular, es un enfoque de él así lo está viendo, ¿verdad? Y hace algunos señalamientos interesantes, donde se va a separar bastante o se va a aislar bastante de la obra de Carlos Marx, pero recordemos que Carlos Marx también es alemán, ¿verdad? Y son pensamiento alemán contra otro pensamiento alemán, ¿verdad? Porque los dos son de origen alemán y Hannah Arendt también es alemana. Entonces vamos a tener en cuenta tres visiones de mundo de los alemanes. Quiero decirles de que Max Weber es uno de los actores bastante exigentes consigo mismo y con cualquier individuo que pueda transitar o desarrollarse en el área de las letras y de la escritura, como también como funcionario público, porque él establece, a pesar de que es muy temprana la época, 1918, él está pensando en eso, de que los problemas de los países, las situaciones críticas en las que estos se ven envueltos, son parte de la incapacidad de los funcionarios de Estado. Él es, como yo dije, una persona muy exigente con el perfil de gobernante, pero también con el perfil de funcionario público. Él nos habla de la burocracia, que es la parte operativa del Estado, que son los que ejecutan, ¿verdad?, lo que dice la Carta Magna, que es la Constitución, los que a través de los proyectos, los programas, la administración de las leyes, hacen posible los propósitos, las finalidades y objetivos del Estado. Entonces nos va a poner un perfil bastante alto, ¿verdad? Un perfil bastante riguroso de lo que representan los funcionarios de Estado. Ahora, para Max Weber, él cree en una clase, y esta clase, pues, de leer y leer, podemos identificar que él se está refiriendo a la clase que está en el poder. No se refiere a otra, porque dice de que solo una clase que pudiera anteponer los intereses políticos y económicos de la nación a los propios, ¿verdad?, ya que anteponemos los intereses políticos y económicos de la nación por sobre, ¿verdad?, por sobre los intereses propios, esta va a ser un grupo, esta va a ser una burocracia capaz de gobernar. Esta es su opinión, por supuesto. Y para él entonces la clase obrera, ya desde ahí ya está marginando a la clase obrera, él dice que carece de esta pasión. O sea, la pasión de funcionamiento o de hacer funcionar al Estado desde la óptica capitalista solo es función de una clase determinada, porque la otra clase pues no está en sintonía. Y de acuerdo a don Carlos Marx, pues recordemos que don Carlos Marx establece de que la clase de gobierno o la clase gobernante tenía que ser el proletariado, con su famosa dictadura del proletariado. Eso le queda bien claro a Max Weber, y Max Weber entonces es defensor de la clase que siempre ha dominado el aparato de Estado, que es la clase enriquecida, la clase que tiene el poder económico y el poder político en ese país, en esa nación. Para Max Weber es importante entonces que partamos de una preocupación central. Dice, es el hecho de que el avance del capitalismo en el campo por sobre la antigua organización del trabajo conduce a una marginación, a un retroceso constante de la germanidad.
O sea, lo que está planteando don Max Weber es que si el avance del capitalismo siempre se hace sobre la base de la organización de un pensamiento medieval, mercantilista, porque esas son las relaciones que pudieron privar en esa época que él está hablando de la germanidad. O sea, cuando estamos hablando de eso, nos estamos refiriendo a 1890, a 1900, que todavía era la nobleza, la clase gobernante y la clase que ostentaba el funcionariado público en Alemania. Y la visión de ellos era más de unificación germana, que ya era una era que se había superado, pero que continuaban con ese espíritu de lo que era la unificación de Alemania, pero no solamente tenía que pensarse la unificación en términos políticos, sino que también en términos económicos. Y él plantea entonces de que la germanidad tiene que dar paso al capitalismo, a la mentalidad capitalista empresarial de los alemanes, porque ya la germanidad pues ya se había logrado con la unificación del Estado alemán, ¿verdad? Y tenía que dar pasos pues a otra era, a otro periodo, a otro nivel de avance de las relaciones sociales de producción en la era del capitalismo. Él nos está hablando entonces de que algunos elementos de ese retroceso son el desplazamiento o migración. Y entre el desplazamiento y la migración hay un fenómeno que a él le llama muchísimo la atención, que es el de la competencia que hay entre unos grupos y otros grupos, porque lo que hace Max Weber es tener una mirada estratificada de la población. Él está viendo a la población dueña de medios de producción en sectores productivos, y establece de que es necesario darle una lectura detallada a lo que significa ese universo, pero también esa diferencia dentro del universo. Y llama la atención entonces a que veamos las diferencias en comparación. O sea, él trata de comparar a un grupo y trata de comparar a otro grupo. Por ejemplo, un grupo de migrantes que llega con técnicas diferentes, con información diferente, con formas de procesamiento de la materia prima de manera diferente y que tiene expectativas o que tiene intereses totalmente diferentes a los productores artesanales o aquellos productores que no quieren pues innovar y que están conformes con lo que tienen. Entonces dice Max Weber, habría que ver los niveles de adaptación, pero también los niveles de innovación que puedan tener unos de otros. Y él llama entonces a que puedan observar los distintos estratos de la sociedad con las distintas competencias o habilidades que estos tienen, y también dice las expectativas, porque Max Weber es uno de los autores del individualismo, ¿verdad? Metódico o metodológico, en que él centra la parte individual, ¿verdad? Él le llama la atención la parte individual y no la parte colectiva de la sociedad. Contrario a don Carlos Marx, que don Carlos Marx está diciendo, mire, organícense, creen su sindicato, creen su colectivo, hagan una lucha colectiva, hagan una lucha de esfuerzo, hagan un trabajo de equipo, etcétera, etcétera. Para Max Weber está centrado más en lo individual, como intereses propios de los sectores productivos y dueños de medios de producción, ya sea como cuenta propia o como podríamos llamarlo empresarial, ¿verdad? En ese sentido. Y llama la atención entonces a que le pongamos atención a las diferencias migratorias que hay.
como un ejemplo, cómo los rusos pueden diferenciarse de los alemanes y de los polacos en un mismo espacio, o cómo los polacos pueden diferenciarse, solo estoy poniendo ejemplos, cómo pueden diferenciarse, ¿verdad?, en un mismo plano de producción frente a los otros. Entonces él dice, hay que ver qué espera este, qué espera el otro y qué espera el otro. Y habría que ver los niveles de adaptación e inamovilidad de unos, los niveles de adaptación, pero de mayores expectativas del otro. Entonces eso es lo que a él le interesa. Por eso yo les he puesto, si ustedes están viendo el PowerPoint y no están haciendo otra cosa, porque yo entiendo de que en este tipo de modalidad que tenemos hay un montón de centros de atención nuestros que nos llevan a perder la concentración. Entonces yo haría un llamado a que se concentren ahorita, yo voy a estar haciendo llamados porque sabemos que se abre la cámara o se ingresa a la sala, pero están en otras labores. Entonces yo hago ese llamado ahorita, ¿verdad? Y lo voy a seguir haciendo. Bien, entonces Max Weber hace una especie de mirada individual, mirada específica, mirada local en los individuos. La fotito o la imagen que yo les he puesto en el PowerPoint es de una cantidad de individuos que se están viendo y que se ven reflejados en su espejito o en su smartphone, que sería su celular. Pero creo que son espejitos. Entonces tiene la imagen de sí mismo y se pregunta a sí mismo. Esta es expresión de individualismo. Esta es la individualidad, ¿verdad?, centrada en la sociedad, como valores, como creencias, como actitudes, como estrategias, como prácticas, etcétera. Y es lo que vamos a encontrar hoy en día. No lo veamos lejos de nuestra realidad, porque es parte de nuestra formación de vernos siempre como aislados del medio y concentrados siempre en nuestra imagen. Esto es de expresión entonces de la individualidad. Dice la independencia con relación al vínculo de dominación personal contenido en cualquier contrato de trabajo rural. Entonces, para él es importante la independencia o la autonomía, ¿verdad?, del trabajador frente a el trabajo, podría ser el trabajo orgánico, puede ser el trabajo empresarial, puede ser cualquier tipo de trabajo que en el que él establece que es necesario mantener la individualidad, la independencia o la autonomía de esa parte. Pues son dos partes, trabajador y patronales. Entonces, con cualquier aspecto que tengamos relación, siempre debemos de observar la parte de independencia, que es la que él trata de salvar como expresión de estímulos, como expresión de valores que pueden conllevar a mayores niveles de productividad. Yo, por ejemplo, revisaba algunos textos y Adam Smith casi lo está diciendo, ¿verdad?, que a los individuos hay que inculcarles otra tabla de valores, y puede ser una tabla de valores distintas al valor moral religioso aprendido, porque hay que enseñarle la avaricia, por ejemplo. Hay que enseñarle el gusto por el dinero. Hay que enseñarle el gusto por la acumulación. Y hay que enseñarle el valor desmedido que eso puede traer y conllevar. Eso les digo porque varios autores defensores del sistema lo dicen. ¿Cómo separar al individuo del trabajo colectivo y hacer lo que le guste en el trabajo individual? O sea, hacer que el individuo le guste el trabajo individual y que le gusten otros valores. Así como en un tiempo aquí se estuvo promoviendo una publicidad bastante contraria a los valores religiosos, y muchas decíamos, ¿y por qué estos spots televisivos los dejan pasar?
era una venta de zapatos, creo que era venta de zapatos brasileños, como que ya las zapaterías esas ya desaparecieron, pero las logró acumular o comprar, por lo menos la franquicia la logra comprar otra empresa comercializadora de zapatos, ¿verdad? Aquí tenemos varias empresas que venden zapato extranjero. En esa ocasión era el zapato brasileño el que se estaba vendiendo, pero los anuncios eran lo que llamaba la atención y decía que te gustan los 7 pecados capitales, como la gula, decían ellos. Comprar un par de zapatos, a los 2, 3 días comprar otro par de zapatos y a los otros días comprar otro par de zapatos. Que no te detenga, decía él, que no se detengan, que esto sea una medida compulsiva que había que estimular. Pero allí el Comité para la Defensa del Consumidor protestó, ¿verdad? Quitaron los spots casi al mes, ¿verdad? De haberlos puesto, porque decían que rayaban con los valores morales de la sociedad salvadoreña. Entonces pueden ver ustedes cómo de cierta medida la manera, ¿verdad?, en cómo se hace la publicidad para que nosotros podamos ser consumidores de un producto, rebasa las cuestiones morales, ¿verdad? Y trasciende las cuestiones morales, porque lo que nos estaban diciendo era que fuéramos lo suficientemente compulsivos y que no nos detuviéramos o no nos frenara, ¿verdad?, ningún otro valor que no fuera el placer y la felicidad de sentir que tenemos zapatos de todos colores. ¿Ves? Eso es lo que hace muchas veces al individuo, el mercado forma a los individuos, ¿verdad? Pero es algo de que es la manera en cómo se promociona muchas veces el producto, ¿verdad?, para lograr mayores niveles de venta o rebasar los niveles de venta y los niveles de productividad de de un producto o de un bien, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con una necesidad, pero la compra excesiva, por supuesto, que rompe la utilidad del producto, ¿verdad? Porque ya con 2 o 3 pares de zapatos, pues la pasamos bien un par de meses y no tendríamos que tener el closet abarrotado de zapatos de esa manera. Digo porque muchos caemos en las estrategias compulsivas que utiliza la publicidad comercial. Pero esa es parte del individualismo, esa es parte de la nota propia del sistema de producción. Bien, yo creo que ya con eso, pues, acordémonos que todos los individuos tenemos expectativas y aspiraciones propias, ¿verdad? Expectativas y aspiraciones individuales. Y para Max Weber eso es lo que debe de trabajarse, ¿verdad?, en términos de competencia. Dice las limitaciones de la visión económica de la historia. El factor decisivo, dice, para los destinos y la situación general de los trabajadores de la granja no era la condición económica general de su medio, sino la tradicional estratificación social. Entonces, él lo que va a ver es, en esas condiciones de situación general de los trabajadores, hay que ver la estratificación, o sea, las diferencias por grupos que hay, porque no todos los grupos están pensando igual. Vaya, yo hoy en día, frente a toda esta teoría que estamos viendo, nos ayuda precisamente a poder entender las diferentes posiciones de grupos de salvadoreños y salvadoreñas. Yo ayer estuve viendo cantidad de jueces que dijeron, mire, ese decreto es inconstitucional por esto y por esto y por esto y por esto,
y no lo vamos a asumir. ¿Verdad? Eso quiere decir de que los jueces van a estar en todo un proceso de oposición en estos días, comenzando desde el día de ayer, ¿verdad? Ya el día de ahora ya muchos no los querían dejar entrar a los juzgados, ¿verdad? Y ellos lograron entrar a los juzgados. Vean la fuerza que puede tener el grupo de jueces en El Salvador. Y habían otros en redes sociales que a pesar de ser abogados, de tener la misma carrera, ¿verdad? De haber estudiado la misma especialidad, están en contra de los jueces y están a favor de las medidas que ha tomado el gobierno, aunque sea la Asamblea Legislativa, pero hoy es lo mismo. Entonces, en este sentido, hay unos que se están pronunciando y diciendo, mire, yo tengo 30 años, ¿verdad? Yo estoy cumpliendo 30 años ya, o sea, como quien dice, estoy en la franja para que me puedan contratar. Mírenme, aquí estoy, ¿verdad? Y entonces eso nos llama la atención. ¿Por qué? Porque en ese universo de profesionales de la abogacía van a haber distintos sectores. Unos van a estar a favor y otros van a estar en contra. ¿Verdad? Y entonces yo digo, bueno, ¿y quiénes son los que están a favor y quiénes están en contra? ¿Quiénes tienen, qué universidades tienen la carrera de Derecho? Todas las privadas. Ahí están todas las privadas, más la Universidad del Salvador. Entonces, todititas las universidades están lanzando cantidad y cantidad y cantidad de abogados al mercado. ¿Verdad? Y estos abogados lo que quieren es ser jueces y que se les contrate. Entonces, ese es uno de los problemas por los que estaríamos pasando. El análisis, entonces, hay que verlo de manera estratificada o por grupos, de ver realmente quiénes son los que están a favor y quiénes son los que están en contra. ¿Bien? Porque solamente entre ellos se han de conocer y saben precisamente cuáles son los términos que se van a evadir en el mercado para que toda esta gente la puedan contratar. Pero así como hay abogados buenos, hay abogados malísimos, hay profesionales mediocres, hay profesionales analfabetas que se han graduado a puro, ¿cómo les puedo decir? A puro chanchullo con los directores de escuela, ¿verdad? De sus universidades. Entonces vamos a tener una cantidad de buenos profesionales y una cantidad de profesionales maletas. Pero entonces habría que ver dentro de todo ese universo, habría que separar. Así como está presentando la UC en estos momentos unos resultados de una encuesta que ha hecho, que yo digo, ese es el tipo de encuesta que deberíamos de haber presentado desde hace tiempo, que es una encuesta estratificada, porque no todos pensamos igual. Y habría que caracterizar a los grupos que están a favor y habría que caracterizar a los grupos que están en contra. Muchas veces el que está a favor es por ignorancia. Y otras veces el que esté en contra, pues tendrá ignorancia también y otras falencias también. Entonces hay que ir reconociendo a los distintos grupos porque no toda la gente tiene la misma expectativa, ¿verdad? Ni tiene los mismos propósitos ni los mismos objetivos. Eso les digo y les llama la atención para no poder hacer una mirada general, ¿verdad? Y decir, mire, en El Salvador todos pensamos de esta manera. No, no es cierto. Hay grupos que pueden ser incluso hasta grupos de minoría y pueden estar muy claros y tener muchísima información frente a una masa de ignorantes, ¿verdad? Desinformados y pues además de desinformados, irresponsables con el funcionamiento del Estado. Hay gente que se preocupa solamente por ellos y no se preocupa por que en el Estado y en esta sociedad la ley prevalezca prevalezca, ¿verdad? O sea, pase por encima de los intereses individuales de todos los estratos. Entonces, el estudio de Max Weber se centra más en la administración y en el funcionamiento del Estado. No se centra en el cambio del Estado. O sea, él no le
no le interesa entonces esa parte, sino que le va a interesar cómo es que se administra el Estado por parte de la burocracia y qué elementos hay que observar. Para Max Weber entonces es importante la burocracia, que es toda la parte operativa del Estado. En este caso, pues todo el funcionariado del Estado, los niveles de autoridad que puedan haber y la legitimidad que hay. Digo esto porque para Max Weber hay una forma de adquirir legitimidad y además de adquirir supremacía en la sociedad. Para él el Estado es el ser supremo. Para él el Estado es la expresión de la legitimidad técnica jurídica. Y ese dice es la parte de la racionalidad de ese aparato de Estado. Es la parte institucional del aparato de Estado. Por tanto, el Estado es legítimo en su funcionamiento porque tiene una capacidad de raciocinio técnica jurídica. Entonces, ahí es donde se establece de que la ley está por encima de los intereses privados e individuales de la sociedad. Para Max Weber, el Estado es el ente que tiene el monopolio legítimo de la violencia o de la coerción. En este caso, tiene en sus manos el Estado el poder de la represión. Es el único que puede reprimir. Ya usted le dice, mire, usted no puede tomar la justicia por usted mismo. Denuncie y deje que las instancias del Estado hagan la investigación necesaria, ¿verdad? La investigación adecuada y precisa y deje que operen las instancias del Estado. Porque nadie puede tomar la justicia por sus manos, sino que lo tiene que hacer el Estado a través de las instituciones que están adscritas, ¿verdad? A las cuales el Estado les adjudica un grupo de funciones para su desempeño y para su especialidad. Entonces, en ese sentido, para Max Weber es importante de que logremos concebir que las instituciones y los cargos tienen una autoridad necesaria. O sea, el funcionario tiene autoridad, pero porque emana esa autoridad de un puesto público, de un puesto estatal o de un puesto de trabajo. Por eso es que el individuo tiene autoridad, porque a él se le otorga el carácter de hacer funcionar o desempeñarse alrededor de ese contexto adscrito por las normas del Estado. Y esa es la legitimidad también. Para Max Weber es importante establecer que los individuos como funcionarios tienen legitimidad. ¿Qué indica eso? Que la legitimidad expresa o está esperando, ¿verdad? El funcionario se instala con toda la autoridad suficiente y en este caso el trabajador o el subordinado pues tiene que reconocerle la legitimidad de su cargo y de su autoridad. Y por reconocer que ese cargo y ese puesto es legítimo, está lleno, está funcionando y el individuo se desempeña como un funcionario público al cual entonces habría que seguir u obedecer. Recordemos a John Locke, que establecía no una obediencia como sumisión, sino una obediencia como deber, como reconocimiento de que la ley está por encima de todos y todas. Esto es la parte más central de Max Weber con relación al Estado. Y otro aspecto importante que él establece, que yo creo que es necesario que lo tomemos en cuenta. Y él dice de que como la ley está por encima de los intereses individuales de los individuos, el funcionario tiene que desempeñarse con un trabajo
eminentemente impersonal. Ya lo vamos a ver, cuando no es así, genera conflictos, porque el individuo tiene un ordenamiento jurídico al cual va a responder. Todas las instituciones tienen sus reglamentos, tienen sus protocolos, tienen sus normas de actuación que habría que respetar y para poder hacer un trabajo, en este caso, imparcial o impersonal. Les digo porque a cada rato vemos que funcionarios cometen nepotismo en El Salvador. Un funcionario ya puso a 3 miembros de su familia, y a la novia, y a la suegra, al suegro, etcétera, ¿verdad? Y todos ahí están, en función, ¿verdad?, de favorecer pues la misión y el desempeño de quien lo ha puesto. Eso para Max Weber es una señal, ¿verdad?, de corrupción, una señal de ineficacia, ¿verdad?, del Estado. Por eso les digo, Max Weber es un personaje bastante exigente con la pulcritud que debe tener un funcionario público para que pueda hacer un trabajo eficiente, un trabajo eficaz, y un trabajo que desarrolle el desempeño del Estado en esta sociedad. Yo me voy a quedar hasta ahí con Max Weber, voy a pasar al aspecto de Hannah Arendt, pero quisiera saber entonces si hay alguna pregunta relacionada con lo que acabo de decir, que es el planteamiento de Max Weber. ¿Hay alguna duda, algo que quieran que se les amplíe, algo que les parezca confuso, ¿verdad?, que en este momento lo podemos trabajar? No hay comentarios. Me llama la atención cuando no comentan, porque pueden estar distraídos. Por lo general nos distraemos. Todo claro, Lick. ¿Todo claro? Sí, No ya hay. comprendido. Vale. Digo porque tengo que hacer pausa, porque ahorita voy a cambiar. En este momento me paso a Hannah Arendt. Ella es otra alemana. Mire, Carlos Marx alemán, Max Weber alemán y Hannah Arendt es alemana. Pero tienen algunas coincidencias y tienen muchísimas diferencias. Sobre todo Max Weber y Hannah Arendt frente a Carlos Marx, porque son dos visiones y dos lecturas de la realidad totalmente distintas. Yo diría caminos, ni paralelos, ¿verdad? Son caminos que sí, paralelos porque no se van a encontrar, pero y no paralelos porque tienen direcciones totalmente distanciadas. Bien, ¿quién es Hannah Arendt? Estamos hablando de una filósofa que incursiona en el mundo de la escritura ya en avanzada edad. Hannah llega hasta el siglo pasado, que es el siglo XX, y habría que pues centrarnos en las críticas que ella le va a hacer al planteamiento de don Carlos Marx. Para lograr hacerlo, hay que ver a Hannah cuál es el entorno que la rodea. Uno, el contexto, y otro, el entorno. Y digo contexto porque ella llega hasta 1985. En cuanto a vida, ¿verdad? Ella muere en 1975. O sea, un siglo muy reciente. Un siglo muy reciente.
aproximadamente 50 años de diferencia con la época actual. Ella se nacionaliza como estadounidense, mantiene su religión judía y es una de las personalidades muy influyentes en términos políticos del siglo XX. ¿Qué es lo que le llama la atención a Hannah? Ella vive un momento de persecución. Ella queda privada de libertad en la época de Hitler, ¿verdad? En los años 30. Logra superar esa condición, huye de su país, Alemania, sobre todo ya es una Alemania en procesos de nazifascismo, o sea, en procesos de volverse una dictadura, un estado totalitario, que ya no conjuga ni con las diferencias ni con morales distintas a las implantadas por el nazismo. Le toca salir de su país, huye, ¿verdad? Porque estaba privada de libertad, pero dados los niveles de relaciones diplomáticas que se dan y miembros de alguna organización, ellos logran salir, ¿verdad? Con libertad y tiene que abandonar su país. Abandona su país y migra hacia los Estados Unidos y llega a los Estados Unidos en 1951. Digo 1951 ya superada, porque ya fíjense bien, en 1951 adquiere la nacionalidad estadounidense. Estadounidense. Ella es privada de libertad en los años de 1933. ¿Qué pasa en Alemania en 1933? Es el ascenso del Partido Nacional Socialista en Alemania. Es el momento cúspide en que Hitler se entroniza ya como el canciller de Alemania. Por supuesto, Hitler es legitimado por el voto ciudadano que ya en 1934 entra con plenos poderes, ¿verdad? Y con capacidad para lograr que el Partido Nacional Socialista lograra copar, ¿verdad? O acumular todos los espacios posibles del Estado. O sea, Hitler concentra el poder en ejecutivo, concentra el poder en el legislativo y concentra el poder en el poder judicial. Un poco lo que está pasando en El Salvador. ¿Verdad? Ya el día de ayer pues ya nos indica de que ya van, ¿verdad? Por el órgano judicial, ¿verdad? Y piensan controlar el órgano judicial. Eso indicaba de que democracia ya no iba a existir, ya no iba a existir la famosa división de poderes, ya no iba a existir la independencia de poderes, sino que todo iba a estar bajo el control del Tercer Reich. Miren cómo los hechos se repiten en el tiempo con distintos personajes y con gente diferente como Massa. En aquella época la masa vota por Hitler porque ya tenía el control del aparato de Estado. Su partido se había entronizado a nivel territorial y la Gestapo, ¿verdad? Ya operaba en esa época, haciendo control territorial. Por tanto, si usted no votaba por él, pues podía desaparecer. O si criticaba, ¿verdad? Se lo llevaban preso. Entonces, era una instancia de que cada vez se concentraba más el poder del Estado en un solo partido y un solo régimen. Y a Ana le toca pues vivir esa época y tuvo que salir, ¿verdad? Queriendo salir la privan de libertad,
¿verdad? Pero se hace gestión para que la liberen y ella tiene que huir a Inglaterra y de Inglaterra llegar a Estados Unidos y poderse nacionalizar en 1951 en los Estados Unidos. Lo que está aconteciendo es de que Hannah va a vivir desde esa época, ya ha superado el esquema de la Segunda Guerra Mundial, porque recordemos que la Segunda Guerra Mundial inicia en el 39 y finaliza en el 45 y ella se está nacionalizando en el 51 en los Estados Unidos. Claro, hay un proceso de nacionalización, de naturalización, mejor dicho, ¿verdad? Porque adquiere la ciudadanía estadounidense, ¿verdad? No es porque ella nace allí, pero se naturaliza como ciudadana estadounidense. Y tiene que pasar un periodo de vivencia hacia adentro según esas leyes, ¿verdad? Tiene que permanecer un tiempo ahí, ¿verdad? Para que se pueda gestionar su nacionalidad. Llega con residencia y la residencia se le torna en el reconocimiento de su ciudadanía. Ahora, Hannah es una de las escritoras que no tenía mucho reconocimiento en la época, pero llega a trabajar en una de las universidades de los Estados Unidos y desde ahí pues ella empieza a producir, ¿verdad? En sus artículos en el periódico, en revistas que le publicaban, empieza a publicar sus primeros libros y empieza a ser reconocida como una escritora, pero no una escritora con gran etiqueta. ¿Verdad? Ella tiene que trabajar para que se le reconozca su trabajo y para poderse posicionar en el mundo de la escritura en los Estados Unidos. Ahora, ella es muy reconocida en los grupos judíos, ¿verdad? De hecho, ella tiene sangre judía, pero es alemana de nacimiento y además de eso, ella mantiene su permanencia en un círculo muy estrecho de judíos que residen en los Estados Unidos y que son migrantes de Alemania en tiempos de la guerra. Eso le va a dar como cierta identidad, cierta etiqueta que se va a manejar por parte de ella y que su centro de atención son las consecuencias de ese magnicidio que representó la Segunda Guerra Mundial. Ella es invitada a una vista pública de un personaje muy vinculado a la política del Tercer Reich. Fue un militar que se iba a juzgar en Alemania. Ella viaja a Alemania, ¿verdad? Porque va a ser procesado por los crímenes de lesa humanidad que el Tercer Reich cometió pues con judíos, con checos, con polacos, con gitanos, con rusos, con todos los que no estaban de acuerdo ni tenían pues el gran perfil de raza aria o a raza perfecta, ¿verdad? La raza dominante que se pensaba proclamar. Para ella esa vista pública fue el laboratorio que la hace producir un libro denominado El totalitarismo y se refiere precisamente al régimen nazi-fascista en Alemania. Entonces ella clasifica muy bien, pero también es una de las críticas de Carlos Marx. Lee a Carlos Marx y también lo critica, porque ella no está de acuerdo con ninguna forma de violencia, o sea que ninguno pueda ejercitar niveles de violencia en la sociedad. Para Hannah, la moral social, la moral religiosa inclusive, debe ser incompatible con valores políticos, podríamos decir especiales en términos de violencia, ¿verdad? Independientemente de quién los promueva y quién los acepte. Va a ser también crítica de Carlos Marx, porque si ustedes recordarán, Carlos Marx le
le explica a los obreros a través de sus ensayos, de sus textos, sus cuadernos, sus obras, ¿verdad? ¿Qué significa el capitalismo para el obrero? Que es un sistema altamente explotador del trabajo, ¿verdad?, de los obreros, porque se desarrolla en términos de trabajo no pagado, ¿verdad? Y además de todo eso, él hace uso del criterio de historicidad para poder explicarle a los obreros los niveles de opresión que las clases dominantes pudieron emplear contra esta clase, ¿verdad?, trabajadora o de productores directos en los procesos, ¿verdad?, de producción de bienes y servicios. Carlos Marx, entonces, recuerden ustedes que constantemente le está pidiendo al proletariado definir su identidad, trabajar su identidad, ensimismarse en sus propios intereses colectivos de clase y de grupo y hacer un trabajo en concordancia con sus intereses. Eso lo implica en una serie de propuestas, ¿verdad?, donde le dice tiene que hacer uso hasta de la violencia, tiene que hacer uso de algunas formas de lucha y de guerra porque son justas frente a los niveles de marginación, pero también frente a los niveles de falta de voluntad que pueda haber en esta clase dominante y explotadora, que no va a estar presta a abrirle los espacios para que ustedes también trabajen en términos de igualdad. Entonces, más conocemos el sentido justo del uso de la violencia, ¿verdad?, que se está trabajando de esa manera. Yo les preguntaba la vez pasada si frente a empresarios tan faltos de democracia, tan faltos de apertura, podría desarrollarse el obrero o el trabajador. Y entonces Carlos Marx les decía, ustedes se van a poder liberar de ese yugo explotador, ¿verdad?, hasta que logren centrarse como clase explotada y tomar el poder. Tomarse el poder no es fácil. Y él le dice, no romanticen el ascenso al poder. No romanticen el tomarse el poder. Tomarse el poder implica tener estrategias de lucha, ¿verdad?, tanto especiales y acordes a la fuerza que está permitiendo la continuidad para poder romper esa estabilidad y esa continuidad. O sea, sin fuerza no pueden romper nada, sin fuerza no pueden trascender, sin fuerza no pueden mantenerse y sin fuerza van a desaparecer. Eso es lo que les está diciendo Carlos Marx. O sea, si le dice usted como individuo consciente de su realidad, ¿cómo va a ser para erradicar estos niveles de explotación? Con una clase que no quiere abrirse, con una clase que no quiere dar apertura, con una clase que los invisibiliza y los ve simple y sencillamente como un instrumento más. Entonces, ni modo, frente a eso, ¿qué va a hacer el trabajador? ¿Verdad? Buscar sus medios de lucha y sus estrategias de lucha que lo hagan, que le hagan o que le generen la efectividad que necesita para poder llegar. Para Hannah Arendt había que condenar todas estas propuestas porque son un incentivo de generar violencia en la clase trabajadora. En este caso es como una moral muy generalizada, una moral muy religiosa que se piensa imponer, ¿verdad?, más allá del contexto y el entorno en que viven las clases sociales. Ya me imagino yo diciéndole a
por ejemplo, a los estratos de población negra en los Estados Unidos, ¿verdad? No hagan uso de eso, ¿verdad? Absténganse. Cuando es gente que ha vivido la esclavitud, es gente que ha vivido altos niveles de explotación, cuando hay gente que ha vivido en carne propia la represión y que está viviendo la invisibilización. Entonces, habría que pensar si el planteamiento de Hannah Arendt se puede generalizar para todas las poblaciones, se puede generalizar para todas las regiones, ¿verdad? Se puede generalizar para todas las clases políticas. Habría que ver si es viable o no es viable lo que ella dice y lo que ella propone. Lo que sí es viable, ojo, con Hannah Arendt, porque yo estoy totalmente de acuerdo con ella, es que ella escribe para su tiempo, para su contexto, para su entorno y para la situación particular en que a ella le tocó vivenciar, ¿verdad?, la gestión del Tercer Reich. Una gestión desde 1930, podríamos llamarla, 33 ya en el aparato de Estado, 34 en la consolidación del Estado, y desde el 34 hasta el 45, ¿verdad?, que termina el régimen nazifascista en Alemania, pues con lo que nos dicen, ¿verdad?, no sé si será cierto o no, que termina pues con el suicidio de su gran líder, que fue Adolfo Hitler, ¿verdad?, y toda la descomposición de la élite militar en Alemania. Y le tocó vencerla el ejército ruso y el ejército combinado de los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Australia, Canadá y otros países que se unieron en esa gran alianza y en esa lucha. Bien, entonces decimos que a Hannah Arendt le impactó precisamente la vista pública de este militar que estaba siendo juzgado ahí por los tribunales de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, ya cuando les tocó a ellos rendir cuentas sobre todos los crímenes de lesa humanidad y de los genocidios que habían cometido en toda Europa. Y Hannah Arendt le sorprende las respuestas que este militar da ante los cuestionamientos de la fiscalía, porque a un juzgador de crímenes de lesa humanidad pues lo juzga el Estado, y el fiscal en sus preguntas y repreguntas que le hacían, una de las respuestas ante estas preguntas que se le hacían y que llaman la atención, y le dicen: ¿usted se arrepiente hoy en día de haber dado ese tipo de órdenes? Y digo órdenes porque era un personaje que había estado vinculado a la estructura de desapariciones de miles y de miles de judíos, de polacos, de checos, de toda la clase, entre comillas, inferior, ¿verdad?, que los consideraba el nazifascismo. Y le preguntaban al militar: ¿y usted se siente culpable? Y decía el militar: no. ¿Se siente arrepentido? Y decía el militar: no. ¿Volvería usted, si en estos momentos, ¿verdad?, estuviese todavía la gestión del Tercer Reich, y usted, después de haber pasado por este escenario de preguntas y respuestas, este escenario judicial con relación a los hechos cometidos, volvería a cometer esos hechos? Y él decía: si me dan órdenes mis superiores, sí. O sea, era un tipo que el arrepentimiento no lo reconocía. No sé si ustedes vieron a Nietzsche, ¿verdad?, el ciclo pasado,
para determinar la estructura de valores y de actitudes, de creencias, de comportamientos que se desarrollaban y se cultivaban en la parte militar de Alemania. O sea, cómo formaban al militar, ¿verdad? En otros términos. Y él decía, si mis superiores, ¿verdad?, me dan la orden, yo como militar la tengo que cumplir. Entonces era un tipo que no reconocía el arrepentimiento, ¿verdad? En primer lugar, no reconocía los efectos nefastos que produjo esa política de terror, ¿verdad?, del nacionalsocialismo en otras poblaciones, y poblaciones no arias, ¿verdad? O sea, poblaciones que ellos consideraban inferiores, ¿verdad?, porque ellos se sentían que era la raza suprema, la raza más inteligente y superior en Alemania. Y así pasó todo el proceso, ¿verdad? Preguntas, respuestas para ver si realmente se podía arrepentir el ex militar, ¿verdad?, en ese sentido. Y no mostraba niveles de remordimiento, no mostraba niveles de arrepentimiento, ¿verdad? Y él centrado en que lo que hizo era lo que le indicaban sus superiores y que él tenía que hacerlo. Esa posición es la que le llama la atención a Hannah Arendt y dice, ¿cómo es posible que una institución tienda a cegarme? ¿Cómo es posible que una institución me haga obediente más allá de una moral, y en este caso sería una moral religiosa aprendida desde la infancia? ¿Cómo esa moral no fue posible frenar, ¿verdad?, el tipo de decisiones y el tipo de mandatos, ¿verdad?, que le daban sus jefes superiores? Porque para Hannah Arendt los niveles de humanidad se logran a través de un proceso de meditación que tenemos que ir aprendiendo y perfeccionando, donde cada individuo se va interiorizando y va revisando los efectos que produce su comportamiento. Pero dice entonces Hannah Arendt, para eso tenemos que ser seres conscientes, para eso tenemos que actuar como humanos. ¿Y cómo es posible que la sociedad nos deshumanice tanto que tendemos a opacar, ¿verdad?, a suprimir la naturaleza humana de que somos investidos por ser personas en este caso? Entonces, Hannah Arendt hace una propuesta muy filosófica del encuentro que un personaje pueda tener consigo mismo a través de los niveles de meditación, en que se vaya aclarando la naturaleza del ser humano que es. Entonces, dice ella, para poder ser y para poder actuar como una fuerza colectiva social, primero hay que encontrarse a sí mismo. Eso la lleva a inscribirse en una corriente filosófica que se denomina el existencialismo. O sea, ella es existencialista desde el momento en que a nivel personal ella está buscando la naturaleza de su propio ser. Y cómo hemos aprendido entonces a ser personas en esta sociedad, cómo nos enseñan a ser personas en esta sociedad. Hemos aprendido a formarnos a nosotros y a nosotras mismas. Entonces es lo que ella se pregunta, porque de lo contrario la sociedad va a banalizar el mal, va a ser un uso circense de la moral, va a ser una burla de la moral, que es lo que ella entiende como banalización del mal. O sea que lo que pasa con la sociedad es que aprendemos a naturalizar el mal,
aprendemos a promocionar el mal, aprendemos a vivir con el mal, porque la sociedad moralmente lo permite. Ella le llama la atención que este individuo que daba las órdenes para matar a miles y miles y miles de judíos y que al final los hicieran hasta jabón, porque del aceite que se derramaba de la cantidad de judíos que morían, ¿verdad?, bajo temperaturas altas de calor y asfixiados con una cantidad de químicos que absorbían. Decía ella, ¿y cómo la sociedad puede permitir eso? Claro, en el Tercer Reich recordemos que la información no circulaba. La información estaba prohibida, igual que aquí, vea que vamos a tener información hasta dentro de 7 años, y si el fulano sigue otros 7 años, pues nunca vamos a saber qué es lo que ha estado haciendo, porque la información no fluye, ¿verdad? La información está sesgada en nuestro país, está censurada. Y lo mismo pasaba en Alemania, ¿verdad? La información no fluía. La información era la que quería el Estado, ¿verdad?, que era propaganda lo que hacía, y eso era lo que tenía la sociedad alemana. Por tanto, la sociedad alemana se viene a dar cuenta de todos los crímenes de lesa humanidad hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que se abren, ¿verdad?, se desclasifican todos los archivos que tenía el nazifascismo, la Gestapo en su poder, ¿verdad?, y se da amplia difusión a través de los juzgamientos que cada militar, pues, que queda vivo y que queda atrapado, ¿verdad?, en este sentido, y que se lo llevan preso o privado de libertad para poder ser juzgado. Hay otros que lograron huir a América Latina, cantidad de nazifascistas en Bolivia, en Argentina, en Chile, ¿verdad?, en Brasil, ¿verdad?, que fueron a parar producto de las negociaciones diplomáticas que podía tener, digámoslo así, ¿verdad?, Roma, porque la iglesia pudo migrar a muchísimos militares nazifascistas para América Latina, en este caso el Vaticano. Entonces, lo que Hannah Arendt dice es que como a un criminal, para ella un criminal de esta naturaleza, la sociedad lo ve como una persona honesta. Como un criminal de esta naturaleza o de esta estampa, la sociedad lo puede tener con gran estatus, de tenerlo como un gran militar, como una persona honesta, como una persona digna, como una persona que ha cuidado de los intereses de la población, etcétera, etcétera. Entonces dice, ¿cómo la sociedad admite, ¿verdad?, este tipo de personaje? Y por eso ella escribe sobre la banalización del mal. O sea, hacemos circo, hacemos burla, ¿verdad?, de la moral, hacemos burla de los valores, en este caso valores religiosos que nos han inculcado, ¿verdad?, y al mal lo estamos viendo como el bien. O sea, vemos la otra cara del mal y lo ponemos que todo es bueno, ¿verdad?, y que todo es honesto y permitido o aceptable moralmente. Entonces eso es lo que le llama la atención y escribe sobre eso. Entonces dice, las sociedades aprendimos a valorar el mal, pero porque lo estamos viendo con lentes del bien. Es como que usted diga, mire, fulano de tal se está robando el dinero, pero como le dan un montón de cosas y le dan propaganda y le dan publicidad, usted no puede ver realmente las profundidades, ¿verdad?, en las que incursiona este funcionario público, porque toda la propaganda y toda la publicidad lo pone como un gran personaje. Incluso estos personajes hasta nos dicen en la televisión que hablan con Dios, ¿verdad?, que yo digo, ¿y cómo pues, verdad?, con tremendos corruptos? ¿Cómo Dios se va a comunicar con tremendos corruptos? Pero como eso es lo que me están dando como publicidad,
Y el totalitarismo era concentración de la publicidad y era propaganda, ¿verdad? Porque si algo caracteriza al sistema totalitario es porque hacen uso de la propaganda de manera desmedida y concentrada desde el aparato de Estado. O sea, todos los medios de comunicación están intervenidos por el Estado, a los medios de comunicación sus agendas se las revisan y el Estado incluso hasta les da la propia agenda por la que pueden orientarse y dirigirse a la población. Fuera de esas normas, de esos protocolos que el Estado entrega, pues no puede funcionar ningún medio de comunicación. O sea, toda la información está censurada, ¿verdad? Y el Estado dice qué es lo que se le puede dar y qué es lo que no se le puede dar a la población. Entonces, eso es lo que uno tiene que reflexionar en términos de gestión del aparato de Estado. Ella va a criticar lo que fuertemente el totalitarismo y ella se refiere al totalitarismo del Tercer Reich. Yo insisto, hay que ver a los actores en su contexto y en su entorno, porque ellos se dirigen y son la lectura de ese tipo de sociedad. Es como Maquiavelo. Maquiavelo escribía para su tiempo. Hoy sí vemos a Maquiavelo, pues por supuesto, como en el tiempo muchísimas relaciones no han cambiado, son acordes con el pensamiento de Maquiavelo. Para Hannah Arendt, como hay muchísimas estructuras del Estado que no han cambiado, son compatibles con la visión, ¿verdad? Y las propuestas de Hannah Arendt. Bien, yo termino hasta aquí, ya son las 17:18, aunque me queda todavía tiempo, a las 5:30 tengo que terminar, ¿verdad? Yo pediría de que de alguna manera ustedes logren ver cada uno de las láminas, ¿verdad? Que se presentan, porque también acuérdense de que las láminas están como contenidos del parcial. Bien, vamos a entrar a otro tema que es el conflicto como motor del cambio. Yo he tomado en cuenta a Francisca Castro Álvarez. Diga, Alexia. Sí, acerca de eso yo tengo una duda, que creo que me confundí. Entonces, la actividad que dejó la vez pasada es, digamos, como por así decirlo, aparte del parcial, ¿verdad? El parcial va a ser uno y la actividad es otra, no es Sí. actividad del parcial. No, es parcial y laboratorio. Ah, ok. El parcial lo tenemos el 6 de septiembre, que es el lunes. Y dura 2 horas. Inicia la hora de clase y son sus 2 horas. Termina a las 19:30. Ah, no, perdón, son 2 horas. Entonces, si inicia a las 5:30, tiene que terminar a las 6:30, porque son 2 horas. El laboratorio lo van a entregar el 11 de septiembre, hora clase. Ya no lo van a entregar el viernes porque tienen parcial. Lo van a entregar el día sábado a las 4 de la tarde. Ah, no, es que con ustedes estoy de 4 a 6. Entonces son 2 horas. Sí. Son 2 horas. La hora del parcial sería de 4 a 6. De 4 a 6, de 4 a 6. Y la entrega del laboratorio sería el 11 de septiembre a las 4 de la tarde. Ahí se cierra. Ahí se cierra la plataforma. O sea que todos estos días pueden trabajar, tienen tiempo suficiente para trabajar, trabajen una página diaria, ¿verdad? Para que les abunde el tiempo. Prográmense una página diaria, porque yo les he pedido 2 por cada proceso y 1 por un proceso. ¿Ve? Entonces ustedes programen, porque hay como un promedio de 6 a 7 páginas que tienen que entregar. Y en Creo que son 6. Sería sincrónico, lo vamos a hacer como en un sincrónico, hilo, ahí dice en la guía, es trabajo sincrónico, es evaluación sincrónica. O sea que a las
4 de la tarde les abre el cuestionario. A las 5:30 está cerrando, a las 6 de la tarde está cerrando. Ok. Son 2 horas. Ajá, yo 2 horas doy, o sea, las 2 horas que están en el reglamento. Bien, tenemos el conflicto como motor de cambio. ¿Qué pasa con esta propuesta? Esta es la propuesta del cambio y de oportunidades. Este es el enfoque de Francisca. Este es el enfoque que hace ella de lo que es el conflicto. O sea que el conflicto ella lo ve como una oportunidad. Dice, bueno, ya que se ha creado una crisis y un conflicto, es una oportunidad para resolverlo. Y resolverlo a través de una mediación. Para Francisca Castro, entonces el conflicto es una apuesta, ¿verdad? Es una apuesta para la sociedad, para resolver problemas, porque la crisis es la expresión de un problema que se resuelve con una intervención. Para ella es una intervención de manera colectiva. Quiero decir que puede ser un grupo, puede ser una instancia o puede ser una organización. Ya esta parte del conflicto la vamos a ver porque en El Salvador hay una ley de resolución de conflictos, ¿verdad? Y que adscribe aún hasta las procuradurías para que sean las mediadoras de los conflictos. O sea, después de los tratados de los acuerdos de paz, ¿verdad? Se estableció una ley. O sea, aparte de los acuerdos de paz, es que debería de haber una ley generadora de solución de conflictos. Lo que pasa es que es una ley que escasamente conocemos, pero si no es por esa ley, la función de mediación no la tendrían las procuradurías. Pero eso lo vamos a ver en el proceso. Ya vamos casi a entrar a la segunda unidad y entre la segunda y la tercera estamos viendo la ley y ustedes tienen que manejar la ley, ¿ya? Porque desde los acuerdos de paz uno de los compromisos que hay es incluso hacer de las gestoras, fíjense bien, hacer de las gestoras, que en este caso serían mujeres, ¿verdad? Ciudadanas de paz, mujeres constructoras de paz. Pero eso lo indica la ley, pero ahorita no vamos a entrar a eso, solamente que ese es el enfoque de esta estrategia, de esta metodología que se sugiere. Ella le publica la Universidad de León de México, le publica su texto. Yo ya le subí el material, creo que del día de antier está el material instalado y hay que leerlo porque es parte del parcial. Bien, entonces ella está viendo el conflicto como el motor que activa, dice, la capacidad de cambio, de mejora de situaciones. Entonces lo está viendo desde una óptica positiva el conflicto, como una oportunidad para gestar cambios en términos de poder solucionar necesidades. No lo está viendo en su forma positiva, en su forma negativa, ¿verdad? No lo está viendo así, sino en lo que genera participación. El conflicto puede generar participación de otros entes que no están involucrados en la trama de intereses que ha creado ese conflicto. Bien, ese es el enfoque entonces que va a tomar Francisca Castro. Toma en cuenta al autor Lederich, ¿verdad? Porque establece que la transformación de conflictos es visualizar y responder a los flujos y reflujos, ¿verdad?, de los conflictos sociales como oportunidades. Entonces dice él, de responder a las corrientes y a sus respuestas. Eso es lo que él quiere decir. Que un conflicto implica una respuesta oportuna,
Un conflicto implica una respuesta expedita ante esa necesidad que se está planteando ahí. Dice, de los conflictos sociales como oportunidades vitales para crear procesos de cambio constructivos que reducen la violencia e incrementan la justicia. Entonces, ¿por qué es una oportunidad? Porque es una condición que merece solucionarla y erradicar esas brechas o esas condiciones de violencia. Vean la visión de donde lo está viendo los enfoques que ella está tomando, porque si algo tiene esta propuesta de ella es que establece en su ensayo una serie de enfoques sobre el conflicto. Yo se los he sugerido allí, les digo, consulten la página 5 a la 7. ¿Por qué? Porque ahí están todos los enfoques que ella va a proponer relacionados con el conflicto. Entonces, si lo que deseamos, dice, es que los individuos y la sociedad convivan en una cultura de paz, debemos de inculcar desde la familia los valores fundamentales, enseñarles desde temprana edad a tener una convivencia cordial y una convivencia en que se base en la resolución de conflictos, no en estimular más el conflicto para que sea permanente el conflicto, sino en resolver el conflicto porque son generadores de violencia. Y los que estamos fuera debemos de vernos dentro de procesos de paz. Y hay que desarrollar entonces una cultura de paz, una cultura mediadora de esos conflictos. Eso es lo que están proponiendo ellos. Bueno, dice que las interpretaciones del conflicto pueden ser de índole natural, pero también pueden ser de índole social. ¿Con qué enfoque nos vamos a quedar? ¿Aquellos que están viendo el conflicto como algo natural o los que están viendo el conflicto como algo social? Dice que el conflicto es inherente al ser humano. Bueno, entonces, desde allí, veámoslo desde las dos ópticas. Si es inherente al ser humano, quiere decir que el conflicto es natural. Pero si yo digo que el conflicto es un hecho, es una condición, es un síntoma que está siendo provocado por intereses, por condiciones, por estructuras que no son del acuerdo de todos los habitantes de esa comunidad o de esa población, estamos viendo el conflicto en su forma social. No es que es producido por el ser humano, sino por las condiciones en las que se encuentra el ser humano. O sea que yo aquí lo llamo a que pongan muchísima atención porque podemos estar repitiendo lo que Tomás Hobbes dice. Tomás Hobbes dice, mire, el humano es el enemigo del humano. El hombre es hacedor de conflictos y de violencia. Pero si usted dice, esa persona solo es generadora de conflictos todo el tiempo, esa es la persona más conflictiva con la que ustedes se van a topar. Estamos viendo a la persona desde el punto de vista de la creación del conflicto como natural. Porque usted dice, bueno, pero si usted dice, no, ¿y qué es lo que la lleva a ella o a él a generar conflictos? ¿Cuál es el entorno que la rodea para que esa persona pueda generar un conflicto? Ahí el conflicto lo estamos viendo como algo producido, como algo social. Y si es social, se puede intervenir. Si es natural, no se puede intervenir.
porque tiene esas dos lógicas y nosotros queremos intervenir el conflicto para solucionarlo. Entonces nos vemos obligados a ver qué es lo que origina el conflicto, porque el conflicto es social. Lo producen determinadas relaciones sociales de producción. Ahí don Carlos Marx nos está indicando qué es lo que produce la violencia y qué es lo que produce el conflicto. El hambre. Yo voy a decir, ¿y todos en El Salvador padecen de hambre? No, hay unos que no padecen de hambre. En vez de comer, se hartan. O sea, comen de manera desmedida, pero porque tienen condiciones para eso. Los que no tienen condiciones para eso, toman agua de la calle, toman agua de las alcantarillas. Ay, no han visto ustedes a los pobres alcohólicos. Esa es una enfermedad donde ellos pierden todos los niveles de voluntad y de conciencia. Y comiendo en la calle, en los basureros. Ahí dice uno, ¿y dónde están las instituciones protectoras de esta gente? ¿Dónde están las casas de acogida que deberían de funcionar desde el Estado y con fondos públicos? Porque para abrir ese tipo de casas de albergue no hay pisto. Hay para el bacon, hoy todo es el bacon. La prioridad es el bacon. Pero no hay casas de acogida. Es como que usted dice, mire, los perros y los gatos se están muriendo en la calle. Sí, pero debería de haber una protectora municipal que recoja todos esos animalitos y para eso pagamos impuestos todos los ciudadanos. Pero esa es una lógica social, esa es una lógica política de la que nos está hablando Max Weber. Nos dice, si esas lógicas no se dan es por incapacidad de los funcionarios, dice. Es la mediocridad de los funcionarios, porque han puesto funcionarios que no saben conducir el Estado. Y por eso hay crisis, y por eso no crecemos, y por eso no nos desarrollamos, dice Max Weber. O sea, Max Weber es muy crítico con la capacidad de la burocracia del Estado. Entonces, en ese sentido, ojo, ¿de qué naturaleza es el conflicto? Dependerá del enfoque que estemos tomando. Y el enfoque tiende a solucionarlo. Entonces, para estas autoras y para este autor, el enfoque es social. Se está viendo al conflicto como algo social. Pero el conflicto tiene que ser denunciado por lo humano. O sea, el humano tiene que invocar, ¿verdad?, sus derechos y sus libertades para anunciar que hay un conflicto, para anunciar que hay un desacuerdo en el contrato social o con ese contrato social. A pesar, dice, porque dice, desde el momento en que tiene la capacidad de libre albedrío, o sea, si el individuo toma decisiones en esta sociedad, que es el funcionariado público, toma decisiones, tiene que resolver el conflicto o tiene que echarle leña al conflicto o tiene que crear el conflicto. ¿Por qué? Porque toma decisiones en esta sociedad, porque actúa, porque acciona en esta sociedad. Dice que los conflictos, dice, pueden estar ocasionados por la falta de adaptación a su entorno, al grupo que pertenece. Entonces el conflicto se genera en automático. ¿Quién es el que tiene que adaptar al individuo a las condiciones existentes? El Estado. El Estado. Si es un bien, si es un servicio, si es un objetivo, si es un derecho, si es un propósito. Si es un bien privado, si es un negocio privado, no es el Estado. Es la empresa privada que tiene que adaptar. Es la empresa privada la que tiene que gastar para que el individuo se adapte. Eso es lo que no entendemos con el bacon.
si es un negocio privado o es un negocio público, porque los ciudadanos somos los que vamos a pagar toda esa millonada para que esa cosa funcione. Bueno, dice, y vean la investigación que ha hecho la UCA, donde casi 9 de cada ciudadanos encuestados dijo que no conocía todo este proceso de manejo de la moneda, del Bitcoin, de las criptomonedas. Ya estamos ya voy a soltar. Entonces, aquí estamos viendo la naturaleza del conflicto. Lo que quiero, la base del conflicto, ¿verdad? Lo que quiero es llegar aquí hay una revisión de los enfoques. Esta es una revisión de los enfoques, pero a lo que quiero llegar y lo que hay que observar es esto. Y esto lo dice la teoría, solo que aquí lo vamos a ver en gráfico. Hay un comportamiento, de este comportamiento se generan actitudes y también hay necesidades. Es lo que tenemos que ver en el conflicto. El comportamiento, las actitudes y las necesidades. Dentro de las necesidades están los intereses, pero tendríamos que ver el comportamiento, las emociones y los intereses, ¿verdad? Los intereses que hay en el conflicto. Aquí es un conflicto de intereses, que es lo que se crea. Y se crea por lo que dice Max Weber. No, los funcionarios no siempre su desempeño es impersonal, sino que a veces su desempeño está influenciado por querer favorecer a terceros y no por obedecer lo que le dice la ley. Cuando están al margen de la ley, cometen problemas vinculados con el conflicto de intereses. Y esto es lo que crea muchas veces conflicto de intereses. El que estamos favoreciendo siempre a segundos o a terceros, independientemente de lo que les dice la ley. Ahí es cuando no podemos funcionar de manera impersonal. Todo lo hacemos de manera personal, favoreciendo siempre nuestros intereses. Acá aparece una pirámide. Hay que ver la posición del actor, de los actores que están en el conflicto, hay que ver los intereses y hay que ver las necesidades. Las posiciones, lo que decimos y afirmamos, el qué, pero también el lugar donde cada uno se desempeña, los roles con los que desempeña, los intereses es lo que deseamos y para qué, nuestras expectativas, para dónde van, y las necesidades, lo que debemos tener y para qué. Todo esto es parte de lo que hay que analizar en el conflicto. Posiciones, intereses y necesidades, que es la condición básica para analizar que un grupo se encuentra o unas partes se encuentran en franco desacuerdo, porque para la autora, igual que para muchos autores, el conflicto es la expresión de las partes en desacuerdo. ¿Verdad? Disentimos, no estamos de acuerdo, no funcionamos en la misma sintonía y los intereses pues están distantes. ¿Qué es lo que nos acerca? ¿Qué es lo que nos acerca? Nada. Y por eso hay un conflicto. Hay una manifestación de intereses en contrario. Bueno, esto es lo que hasta aquí termino, esto es lo que nos dice la teoría del conflicto. Ustedes lean, yo lo que tomé es la separata. La separata la resumí en gráficos, la resumí en láminas, ¿verdad? En láminas para que a ustedes pues les sea más fácil dosificar la lectura. Bueno, con esto pues pongo punto final a la clase de este día. Espero de que ustedes tomen en cuenta las láminas del PowerPoint y tomen en cuenta pues la separata que se les ha subido. Y tomen en cuenta la guía que se les ha presentado. Yo los espero el día lunes
a las 4 de la tarde, porque ustedes son el grupo 5, a las 4 de la tarde en punto, para presentarse al parcial que termina a las 6 de la tarde en punto. En punto. Consideren de que vamos a calificar con una rúbrica, y la rúbrica implica también la disciplina en que ustedes han tomado en cuenta el horario establecido, porque así como ha pasado hoy en el laboratorio, que varios me presentaron el trabajo en correo institucional, que para la junta directiva todos los exámenes tienen que estar en la plataforma y no en el correo institucional del profesor, ¿verdad? Yo les doy un margen de 20 minutos para que ustedes puedan colocar su parcial si han tenido problemas. Espero que no sea la mayoría, porque 20 minutos, después de 20 minutos empieza a contar el tiempo y a descontarles puntajes en su parcial o en su laboratorio. Hay personas que no han hecho el parcial, el laboratorio, inclusive ya se quedaron afuera, porque ya a esta altura pues ya no se permite enviar el laboratorio, ya ese puntaje ya lo perdieron. Ya perdieron aproximadamente 4 puntos del laboratorio. Tomen en cuenta eso, por favor, ¿ya? Porque así van perdiendo y así ustedes se van acercando a las olimpiadas de los exámenes de suficiencia al final, ¿ya? Que son pocos, pero que el trabajo en equipo pues no les ha funcionado la coordinación, o el atraso es que no tienen un reloj despertador que les avise a la hora que ya casi está finalizando. Tengan su despertador a la mano, que les avisen unos 15 minutos antes de las 6 para que ustedes puedan enviar sin ningún problema su parcial. De lo contrario, el parcial va a ser objeto de descuento en puntajes, ¿verdad?, establecidos. Y revisen también los criterios. Las copias exactas en respuestas ya están siendo también descontadas. Les digo porque hoy estamos manejando rúbricas y todos esos aspectos están considerados en la rúbrica para poder calificar. Aún hasta las respuestas abiertas, que es donde más se copia. Bien, yo me quedo hasta aquí. Espero que pasen un buen fin de semana estudiando. Revisen todos los PowerPoint que se les han subido, ya los tienen todos. Yo ya completé todo el material, ya no voy a subir más material, porque ya desde ayer está cerrado el repositorio, ¿verdad? Para poder subir, ya cumplí con todo lo que establecía la primera unidad, y hoy vamos a abrir el segundo repositorio para la segunda unidad, después del parcial. Pasen muy buenas tardes y los espero entonces el día lunes a las 4 de la tarde cumpliendo su primer parcial. Bueno, termino hasta aquí, no hay nada para mí. Mire que muy poquita gente entra a las salas. Yo no sé cómo va a salir ese resto de gente que no entra a la sala y que no revisa pues ni siquiera la grabación. O sea, hay muchas falencias, hay bastantes falencias del grupo. Bueno, tengan muy buenas tardes y nos vemos el día lunes.